Después en escena aparece Saulo de Tarso, que le llaman Pablo después. Y él le escribe a los romanos en el capítulo 4 el ejemplo de Abraham. Y él habla de un Abraham que profecía allá, 1500 años antes que Pablo naciera. Mm. Se escribió eso. Pero es contemporáneo de Pablo, Abraham, Isaac, Jacob, Zacarías, Juan Bautista y Jesús. Son contemporáneos de él. Pero Esos él no son, sabe de quién está hablando. claro. ¿Por qué? Porque leyó. Ah, leyó, ahí está. Po. Y él leyó la historia de Abraham, que le creyó que iban a ser Juan, Isaac. Y le creyó sin dudar nada, aunque su cuerpo estaba como a 100 años, dice en Romanos 4. No se da cuenta que lo dejó mudo, no le creyó. Parece que a Pablo nadie le informó que el ángel Gabriel se presenta delante de Zacarías, el padre de Juan, y le anuncia que van a nacer y que su mujer Elizabeth, que era de edad avanzada, iba a tener un hijo. Esto no puede ser, le dice Zacarías, porque yo y mi mujer somos de edad avanzada. ¿Y qué dice el Génesis 18? Que, que Abraham y Sara eran de edad avanzada, ¿no? Sí, pues. Y que Sara se rió y le preguntó de qué se reía. No podía creer que ella, siendo tan de edad avanzada, iba a tener deleite. Ujú. Entonces, le dice, ¿hay algo imposible para Dios? Que va a tener un hijo. Y acá Lucas responde, porque nada es imposible para Dios 1500 años después, cuando lo va a hacer. ¿Cómo te queda entonces la observación cuántica de la Biblia? Entras en otra dimensión de espacio-tiempo y vas al pasado, aunque la lectura está aquí, y ves que hace 2000 años atrás Pablo escribía de un Abraham que había existido 1500 años antes que él, incluso anterior a Moisés. Y dice, y cita un pasaje de un salmo de David, el Salmo 32, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son cubiertos su pecado. Bienaventurado el varón a que Jehová no culpa iniquidad y en cuyo pecho no engaño. ¿Es esta bienaventuranza solamente para lo de la incircuncisión o para lo de la incircuncisión? Eso se escribió como profecía por el rey David en el Salmo 32 sobre Jesús, Felipe y Natanael. Y él está contando la historia ya de, de cómo salía David escribiendo bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas. Él volvió plural el singular, si era Claro. Felipe y Natanael, del cual hablaba David en el Salmo 32. Hablaba Los de dos uno. primeros discípulos de Jesús que están en San Lucas, en San Juan. Y ya se sabía eso cuando dice aquí un verdadero realista de cuyo espíritu no hay engaño. ¿Desde dónde me conoce? Le dice Natanael. Cuando estaba debajo de la higuera te vi, antes que Felipe te llamara. Ahí está leyendo el Salmo 32, Natanael. ¿Quién era el primero? Felipe. ¿Y quién era el segundo? Él. Y cuando le dijo, debajo de la higuera te vi, supo que por qué le dice aquí un verdadero realista cuyo espíritu no hay engaño. Porque eso decía, el Salmo decía que era Jehová el que le decía eso. Dice, tú eres el Hijo de Dios, el Rey de Israel. Porque te dije esto, creer. Cosas mayores que esta verás. De aquí en adelante veréis el cielo abierto, Génesis 28:12,
Y ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre, vale ser 3 años y medio más en el sepulcro. Cuando esté en el sepulcro, ahí va a bajar Moisés y Elías, como ángeles, y van a correr la piedra para que yo pueda salir. O sea, lo que se escribió allá es profecía, y acá es la realidad. Así escribió David de los primeros 2 discípulos de Felipe y Natanael, y eso es lo que estás viendo. ¿Cómo quedó Natanael? Quedó sorprendido. Sorprendido. Y no dijo Porque nada. se dio cuenta. Pero se dio cuenta que Sí, Jesús era el Hijo de Dios, el Dios de Israel, Jehová de los ejércitos. Porque así decía, el Dios de Israel es Jehová de los ejércitos. ¿cómo Y, podía y saber el Hijo de Dios es Jehová. cómo podía saber de él algo que estaba haciendo cuando estaba Claro, está solo? escrito 1000 años antes, en el Salmo 32, escrito por David 1000 años atrás. Y le dice que David escribió de Jesús, Felipe y Natanael, de los tres. Y Pablo, en el capítulo 4, cuando está hablando de Abraham, en el versículo 7, de Romanos 4:7, y empieza a ver bienaventurado aquellos cuya iniquidades son perdonadas y cubiertos sus pecados. Lo pluraliza, lo hace. Y él hablaba solo de Felipe, que le tapó la falta. ¿Ah? De nadie más. Ya a Felipe y a Natanael lo halló como un verdadero israelita en cuyas palabras no hay engaño, porque le dijo Sí, que habían encontrado profeta como Moisés, lo que está escrito en la ley. ¿Y de dónde vive? Le dijo Natanael. En Nazaret. De Nazaret salía algo de bueno. Venía, pues. Le decía que Jesús era el profeta como Moisés. Y no era Juan. El Bautista era el profeta como Moisés. Y cuando le preguntan a Juan, ¿tú quién eres el profeta? Negó. No tengo por qué decirle a nadie lo que soy. sí, ¿Cierto? cierto. Lo Pero Juan negó. lo sabía, porque era hijo de dos ancianos. Sí, Como ven, una cosa es observar, leer, y la otra es ver la realidad. ¿Ah? La realidad se obtiene por la revelación, porque esa verdad es el Génesis. Y como el Génesis es el libro de la verdad, y que lo que estaba escrito allá se cumplió acá, 1500 años después, ¿cuánto más Jesús muestra la gloria de Dios? Y se lo dijo a la hermana de Lázaro: esta enfermedad no es para muertos, sino para la gloria de Dios. Ya Pedro le dijo: vendrá otro y te llevará a donde no quiera. Extenderá tu brazo y te llevará a donde no quiera, porque a morir crucificado en Roma. Y ese otro era Pablo, lo llevó para allá. Dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios, cumpliendo una profecía. Y Pedro muere cumpliendo la profecía de los pastores inútiles de Zacarías 11:14. En 11:14 está atadura que Pedro, sí. y en 11:10 está Pablo, el apóstol de gracia y el apóstol de atadura. Y los dos mueren un día. A Pablo le cortan la cabeza y a Pedro lo crucifican. Y ya está escrito cientos de años antes. Y ellos nunca lo supieron. Pablo hablaba y revisaba por todas partes, pero nunca se fijó cómo iba a morir él. Querían a cortar la cabeza en Roma y a Pedro lo iban a crucificar. Que a Juan le cortaron la cabeza y a Jesús lo crucificaron. Pero fíjense bien, cuando fuera la muerte de los primogénitos en Egipto, tenían que poner la sangre del cordero en ese poste de la puerta, en el poste de acá
Y en el dintel también, para que la muerte no matara a los primogénitos que estaban en esa casa. A Jesús sangrando crucificado lo pusieron en el dintel, al ladrón de la derecha a ese lado en ese poste y al ladrón de la izquierda en otro poste, y los dos estaban sangrando y Jesús también. Porque esa noche sacaría a los sacerdotes antiguos, y Jesús está sangrando para levantar con su sangre sacerdotes nuevos para Dios su Padre. Y eso dice Apocalipsis 5, 8, 9 y 10. Y con su sangre nos hizo los sacerdotes para Dios su Padre de todo tipo, lengua, pueblo y nación. Y la muerte de los primogénitos era la muerte de los sacerdotes del antiguo pacto, acá en el tiempo de Jesús, porque no supieron contestarles si el bautismo de Juan era del cielo de los hombres. Y eso es lo que dice Apocalipsis, donde sale la batalla en el cielo, 12:7. Después Miguel y sus ángeles combatían contra el dragón y sus ángeles, y no se halló ya lugar para ellos en el sacerdocio, en el cielo, y fueron echados a la tierra. Es decir, anda a sentarte en la banca, porque no estás capacitado para el Señor. Lo echó. ¿Se fija? Entonces, la observación tiene que ser precisa para entender la profecía, para entender el cuadro profético que está delante de nosotros. Estamos leyendo la Biblia, pero si estamos leyendo la Biblia, estamos pensando lo que tenemos que hacer. Tengo que hacer esto, tengo que hacer esto, mañana tengo que hacer esto. No lees nada porque estás pensando en ti. Ni te acuerdas lo que leíste. Cumpliste, lo hiciste por cumplir nomás, religiosamente abriste la Biblia, voy a leer aquí, voy a alimentarme con la palabra de Dios y pensando en ti, en lo que tienes que hacer, en tus emociones, tus sentimientos, tu quehacer diario. Cierras la Biblia como si hubieras leído algo y no entiendes nada, porque para tener una comunión con Dios, uno no tiene que despegarse de lo de uno. Claro. Tengo que despegarme de mis problemas, de las emociones, sentimientos, de mis dolores, de mi alegría, de qué mañana tengo que hacer, de mi trabajo, de mis seres queridos. Entonces, como el ego no te deja despegarte de lo que amas, no puedes entender. Eso es todo. Pero olvídate de todo y lee como corresponde, con tu corazón, con tus emociones, con tu lógica. Lee el texto y lo vas a ver de otra manera, ya no pensando en ti, porque uno vive pensando en uno, y eso significa ego. El ego es tu amor propio, lo que tienes, la familia, los hijos, los parientes, todo lo que, en donde estás insertado, hasta tus amigos. Y el ego, mientras lee la Biblia, te está conversando. Hoy tenés que llamar a fulano, hoy tenés que ir a buscar al niño al colegio, hoy tenés que lavar la ropa. Entonces, siempre lo está mandando. Pero dice, cállate, yo sé lo que tengo que hacer. Y ahí ustedes pueden leer tranquilo la Biblia y entenderla. De lo contrario, no. Dios te ve muy lejos de él. En tus cosas. ¿Qué te va a decir? Si le digo algo, ¿tú crees que se va a acordar? Para nada. Después no se acuerda de lo que leyó. Todo el rato estuvo leyendo y pensando en sus cosas. No se concentra. Es como estar almorzando y viendo una novela. ¿Tú crees que voy a tener la novela en la cabeza, pero la comida no sabe ni qué idea sabe lo que comiste? ¿O no? Sí.